primera sesión. Vamos a empezar con la primera sesión de comunicaciones y la ponente Raquel Rodríguez Alonso, y el título de su ponencia: La construcción del espacio litoral, una aproximación desde el marco legal. Raquel es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Madrid, donde es profesora asociada y ha desarrollado su trabajo profesional como urbanista en la empresa privada. Buenos días. ¿Se me oye o no? ¿Se me acerco? El botón, importante. Buenos días, gracias a todos por estar aquí, y yo creo que solo con el título ya entendéis por qué mi defensa acérrima de la ley del suelo. Bueno, me voy a ir explicando. En realidad, lo primero que quería hacer es poner un poco en contexto esta comunicación dentro del Congreso, porque claro, cuando vine el primer día y oía comunicaciones tan en detalle, dije, uy, ¿yo qué pinto aquí? Pero pensándolo estos días, lo que sí que quería haceros unas reflexiones sobre, hemos estado hablando sobre rehabilitación de edificios, hemos estado hablando de regeneración urbana, y hay una tercera escala a la que creo que os voy a llevar yo, que es la territorial. Estamos en crisis, yo creo que tenemos que aprovechar para pensar en un profundo cambio de modelo, y la escala que nos quedaría sería del territorio. Entonces, lo que yo os propongo con esta comunicación es hablar de recuperación del territorio, incluso de regeneración ambiental, de cómo rehabilitamos el territorio. Y para eso vamos a hablar de un territorio muy concreto, muy frágil, y que ha salido antes, ya estáis bastante en contexto con la ponencia anterior, que es sobre el litoral. La ponencia la voy a estructurar, no he hecho índice, pero os voy a contar un poco cuáles van a ser mis pasos. Lo primero es, os voy a proponer una forma de entender, de acercarse al litoral, porque el objetivo de esto es ver cómo hemos ido construyendo o destruyendo el litoral, como decías tú, o cómo hemos ido construyendo ese litoral social que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, para eso os voy a proponer primero una forma de verlo, después os voy a contar una serie de fases que, desde mi punto de vista, han tratado, han interpretado o han funcionado como distintos hitos en la forma de intervenir en ese espacio. Vamos a ver una serie de ejemplos, después vamos a ver una cosa que a mí me parece muy importante, que es cómo se define desde el marco legal el ámbito litoral, para que veáis un poco por qué esas transformaciones han sido tan terribles, porque no voy a usar el adjetivo, y acabaré dando o soltando un pequeño apunte con unas preguntas de qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que enfrentar. En la pantalla ahora mismo estáis viendo la propuesta de cómo voy a entrar a entender, a describir ese litoral. El litoral estaría formado al menos por tres sistemas. El primero sería el sistema físico-ambiental, que en el caso, bueno, esto probablemente es aplicable a todo el territorio, pero en el caso del litoral es muy específico y muy peculiar, porque el litoral, como todo el mundo sabe, no voy a decir nada que no, es el límite entre la tierra y el agua. Es un sistema muy, muy frágil, con mucha movilidad y con unas peculiaridades que determinan mucho su forma de funcionamiento. Un ejemplo muy claro de esto es cómo se forman las playas, o cómo se forma la playa. La playa, básicamente, nunca es igual, yo creo que en ningún momento del año, ¿vale? En cada momento tiene no solo un ancho, sino un volumen determinado de arena. La arena llega por los derrubios de los ríos y también por el movimiento del mar. Las algas tienen mucho que ver, y también por todos los acantilados que se van deshaciendo con el mar. Es decir, cada vez que yo intervengo tierra adentro, donde sea, y hago un embalse en un río, canalizo un río, estoy modificando la forma de funcionamiento del sistema litoral. Esta forma de entender el territorio no siempre ha estado, ¿vale?,
en la forma de intervenir, y es muy importante. Por otro lado, tenemos el litoral ese del que os hablo, que estamos construyendo, que es el litoral como recurso económico, el litoral como territorio que hemos construido, donde están las ciudades, están los puertos, y el litoral también como elemento productivo y como elemento cultural que usamos todos. En medio de estas dos realidades está el marco legal y el sistema administrativo, que al final es, y para un urbanista es una herramienta fundamental, porque es una de las herramientas base que te sirven para, igual que en los primeros días hablabas del Código Técnico de la Edificación, ¿no?, que tomáis muchas veces como referencia, pues para nosotros el marco legal es lo que te define qué puedes, qué no puedes hacer, cómo se interviene, y al final pone en relación cómo intervenimos en el sistema físico. Lo que pretendo es, a través del análisis del marco legal, averiguar por qué, dónde están los grandes errores o dónde están las grandes conquistas, como la función social del suelo, que deberíamos replantear o deberíamos mantener y potenciar para buscar un nuevo modelo. La primera fase en la construcción del litoral, yo la sitúo entre mediados del 19 y los años 50, que bueno, básicamente es cuando empieza las grandes transformaciones, ¿no?, de esta sociedad y de este mundo con la industrialización. En ese momento, a la izquierda tenéis vosotros lo que sería el marco legal y a la derecha tenéis lo que sería el litoral como recurso económico. Hay un hito muy importante, que es en la recuperación del derecho civil moderno, se incluye el litoral, bueno, no todo el litoral, sobre todo las playas, algunos elementos, luego veremos cómo no estaba todo el litoral, se incluye el concepto de dominio público. A partir de ese momento, todas las playas pasan a formar parte de ese espacio común de todos los ciudadanos, que, como luego decía la Constitución, y a mí me gusta mucho, es imprescriptible, inembargable, inalienable. Es decir, por mucho que vendamos deuda, las playas son nuestras, no se pueden vender, esas están garantizadas. No sé si cabemos todos ahí, pero en principio ahí no, eso está salvado, de momento, efectivamente. Lo que sí que es importante, paralelamente, ¿no?, como recurso, como la interpretación social de la sociedad, es que hasta ese momento el litoral había sido una franja del territorio que se veía como defensiva, ¿no?, donde llegaban los piratas, estaba la Torre Vigía. En ese momento aparecen dos visiones desde la forma social de interpretar ese territorio, que van a estar presentes hasta nuestros días y va a ser una pugna constante que todavía no hemos sido capaces de solucionar. Por un lado estaría el litoral como lugar de ocio y disfrute de la población, y por otro lado se redescubre el litoral como recurso productivo, ¿vale? La legislación que se pone en marcha en ese periodo apunta hacia un lado o hacia otro. La Ley de Aguas del 86, de 1866, que es la que vuelve a recuperar el concepto de dominio público, estaría más del lado del litoral como uso público, ¿vale? Es lo que pretende, que nadie sea capaz de apropiarse de ese lugar estratégico del territorio, pero hay otras legislaciones que lo que pretenden o van más encaminadas hacia potenciar el litoral como recurso productivo. Incluso, por ejemplo, la Ley del Paseo Marítimo de Barcelona, que en principio entenderíamos que está más vinculada al ocio y disfrute, introduce ciertos conceptos donde de repente damos pie al inicio de la artificialización del litoral, a la construcción. Cómo se construye el Paseo Marítimo de Barcelona es: ganamos terrenos al mar, y ese terreno que he ganado al mar pasa a ser propiedad del ayuntamiento. En un principio no pasaría nada, pero luego ya veremos cómo ese mismo ejemplo, aparte de que si todos los paseos marítimos los construimos, ¿no?, ese mismo ejemplo da pie a que luego tengamos viviendas con piscina dentro de puertos deportivos y cosas así. Es decir, este es el inicio. Por otro lado,
el litoral como recurso productivo. Una de las cosas más importantes en el 19 es la ampliación de los puertos. Como sabéis, bueno, la industrialización en España, bueno, esto tanto aquí como en Cataluña me van a arrear, pero para el resto del Estado español probablemente se pospone mucho. Una de las principales transformaciones del litoral es, al aumentar el calado de los barcos, los puertos naturales que se estaban usando hasta este momento no funcionan, necesitan dragar, necesitan construir nuevos diques. La construcción de los puertos, la importancia que tiene el transporte marítimo, hace a su vez que se impulse el desarrollo de la ciudad. Este es el momento de inicio, es muy importante. Por otro lado, también ese es el momento en el que tanto el puerto como la ciudad empiezan a separarse. No voy a entrar mucho porque si no, no voy a acabar jamás, pero una de las cosas que vais a oír mucho hablar ahora es de integración puerto-ciudad. Bueno, pues la desintegración puerto-ciudad se produce en este momento. Igual que se produce la ruptura del equilibrio. Bueno, sí quería comentar una ley muy importante, que es la ley Cambó, cuyo objetivo es fomentar la desecación de marismas, esteros, ¿vale? En ese momento, tanto las marismas, las albuferas, se entienden que son espacios insalubres que acumulan agua estancada, que da pie al paludismo y da pie a grandes enfermedades, ¿no? Entonces, desde esta ley se subvenciona la desecación para convertir ese espacio natural en un espacio productivo, agrícola, o muchas veces luego a lo largo de la historia hay incluso aeropuertos, ¿no? Grandes zonas industriales construidas sobre la desecación de marismas. Esta ley está vigente hasta la ley de aguas del 80, y no sé si es del 85, me parece, o sea que daros cuenta. Bueno, al final de este periodo, eso se ha visto un poco en la ponencia anterior, el 12% de la población total vive en el litoral. El siguiente periodo es la época del desarrollismo, donde es este momento en realidad donde se produce la gran destrucción del litoral. Lo que sí que quería hacer mención es que yo creo que para entender los procesos de construcción del territorio es muy importante poner en contexto las cosas. Yo creo que en ese momento había una fe ciega en que la tecnología iba a sacar a España de donde estaba y en que el desarrollo económico iba a sacar a España de donde estaba, pasara lo que pasara. Entonces, toda la legislación que se va redactando en esos momentos tiene como objetivo lanzar a España, y lo que hay es una identificación entre el interés general y el desarrollo económico que hace que cualquier cuidado sobre el territorio, cualquier valor ambiental que ni siquiera estaba en el... Vamos, que la forma de intervención está en ese contexto y no... Esto yo creo que nos parece fatal, hemos visto los errores, pero que probablemente hay que hacer la reflexión de que en ese momento... sabemos que estaban desencaminados, pero no era solo una intención política, yo creo que era una convicción social y una forma de... por otro lado, desde el punto de vista social, sí quería hacer mención pues, al desarrollo del fordismo, al desarrollo del turismo de masas y al desarrollo de la industrialización. Con fordismo me refiero, bueno, supongo que sabéis lo que es, pero por si acaso... en lo que llaman la segunda revolución industrial, el señor Ford se da cuenta que con las mejoras en el proceso de producción de los automóviles, lo que consigue es un producto mucho más barato que puede vender ya no solo a las élites que estaban consumiendo, sino al propio empleado de su empresa. Es decir, ese es un momento en el que se transforma el sistema capitalista y en el que todos entramos, ¿no?, a ser consumidores. Cuando estamos hablando todo el rato en este congreso de la eficiencia energética, claro, cuando cuando ves los cuadros y en toda la huella ecológica de África es muy bajita, siempre tenemos que
tener presente este momento, es decir, que la propia democratización conlleva que todos somos usuarios de coches, todos somos usuarios de... hemos entrado en una contradicción que a ver cómo salimos. Bueno, las principales leyes es la ley del suelo, que ya la he defendido antes, no voy a decir más. Frente a mí me parece que para el momento en el que se redacta, en el contexto en el que se redacta, podíamos esperar cosas bastante peores, la verdad. Como por ejemplo la ley de zonas y centros de interés turístico nacional. Esta ley lo que hacía era, con una serie de condiciones y pasándose por el forro la ley del suelo y toda la tramitación a todo el ayuntamiento, potenciaba el desarrollo de unas zonas de interés turístico nacional completamente desvinculadas del tejido urbano existente, ¿vale? Y, por supuesto, no hablamos ni de cesiones ni de todas esas cosas que hemos estado hablando antes. La ley de puertos deportivos, que de repente introduce eso que os decía antes del Paseo Marítimo de Barcelona, es decir, esos terrenos ganados al mar pueden ser propiedad privada, y hay zonas donde os enseñaré un ejemplo antes, hay varias zonas donde tenemos viviendas y piscinas dentro de ese litoral artificializado. Y por último, la ley de costas, que se revisa en ese momento. Al final de la época del desarrollismo, para que tengáis un poco los datos, los turistas habían pasado más o menos de 800.000 a, en el 73, 34,5 millones. En el 7% del territorio, que es la orla litoral, esto está sacado de la exposición de motivos de la ley de costa que tenemos vigente ahora, que es del 88. El 35% de la población vive en ese territorio. El 40% de la costa ya está urbanizada, además un 7% de ella está dedicado a instalaciones portuarias y un 3% a instalaciones industriales. En los años 80, yo creo que ante los efectos de todo este desarrollo económico, se introduce el valor ambiental dentro de la legislación. Hay varios ejemplos ahí. La Constitución española recoge el dominio público marítimo terrestre dentro de sus preceptos, pero también recoge el derecho al medio ambiente. Se redacta el plan de usos indicativos, el plan indicativo de usos del litoral durante los años 70, que al final es un muy buen documento que hacía un análisis muy profundo de la costa, pero se queda como informativo, es difícil de consultar. Yo he visto algún y no se usó, yo creo que para prácticamente nada. Se redacta, cuando veis la Ley de Protección de la Costa, lo único que hacía era desarrollar el régimen disciplinario para el que incumpliera los preceptos de la ley. Hasta los 80 no hay régimen disciplinario. Y se aprueba la Ley de Costas del 88. Por otro lado, hay un proceso que es interesante, que se da también en ese mismo periodo y es interesante, y igual alguien me mata también, pero yo creo que es necesario comentarlo, la división de competencias, que para algunas cosas funciona muy bien, pero cuando veamos cómo está distribuido el litoral es muy conflictivo, porque en una franja de 100 metros tengo 3 administraciones y lo que hace una de la línea para adentro, la otra hace la línea, o sea, el territorio no puede gestionarse así desde mi punto de vista. Bueno, esto da lugar a la redacción de planes de ordenación territorial y, por otro lado, hablar también de que el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, que la Dirección General de Costas estuvo desde el principio hasta los años 90 vinculada a puertos, no a medio ambiente. Es en los 90 cuando se traslada el servicio y se empieza a intentar intervenir en la costa de otro momento, desde otro punto de vista. Pasamos a ver algunos ejemplos. Voy a ir rápido porque creo que me estoy enrollando como las persianas para variar. Esta es la playa de las Teresitas, que está en Tenerife, y es la primera playa artificial que se construye en España. A la izquierda tenéis su apariencia en los años 60 y a la derecha lo que tenéis es la playa actualmente, la playa que se construye. Claro, si veis el color de la arena y el color del entorno, pues efectivamente no tiene nada que ver. Siempre que veáis una playa con este tono en Canarias, olvidaros, las playas en Canarias no son así. Normalmente son volcánicas, Esto, que parece una anécdota, ha sido una forma de funcionar dentro del litoral muy frecuente y que se sigue utilizando, ¿vale?
Un caso paradigmático que seguro que lo conocéis todos, esto es La Unión, un municipio que hay en la costa de Cartagena. La costa de Cartagena en el 19, pues hay muchas fundiciones y se recuperan las minas romanas para el carbón. En los 60, con un nuevo sistema de lavaderos para la minería, se instala un nuevo lavadero, que es el lavadero Roberto, y un mal cálculo de cómo se sacaban los residuos de ahí da lugar a esto que veis. Si veis dónde está la línea de costa, toda esa zona de ahí, que actualmente ha habido millones de estudios, eso tiene materiales pesados acumulados. Los pescadores, cuando se empezaron a dar cuenta de que aquello no iba, protestaron, hubo recursos judiciales, los perdieron y esto estuvo activo y acumulando hasta los 90, porque la fundición y la minería ya no era rentable, y también porque tenían un plan para pasar estos terrenos a un terreno turístico donde iba a funcionar unas viviendas unifamiliares con un campo de golf que nunca llega a desarrollarse. Aquí tenéis, esto es más anecdótico, tenéis la costa de Mazarrón, esto sería el 56, el 80, donde veis ya que hay un cambio significativo, y en la actualidad. Veis los dos puertos deportivos, hemos desecado las salinas, los invernaderos. La Manga del Mar Menor, decir que la Manga del Mar Menor estaba dentro de las zonas de interés turístico nacional que se aprobaron durante el desarrollismo. En origen era una zona que estaba pensada para un turismo de calidad, había todo un plan que, si buscáis por internet, desde los arquitectos se consideraba que era muy buen plan, que es el plan Bonet, inspirado en la arquitectura moderna, que no estaba mal. Lo que pasa es que el proyecto, con la crisis del 73, se quedan sin dinero, ¿no?, con la crisis del petróleo, y luego densifican de manera brutal el resultado. Las fotos que tenía Elena antes del litoral, yo creo que son las que hizo Greenpeace para La Manga, que, si sabéis, los hoteleros de la zona les pusieron una denuncia a Greenpeace por asustar a la población, porque en esas imágenes se veía que estaban, que La Manga y todas las posesiones de los pobres que tengan ahí la casa habían desaparecido bajo el nivel del mar. Atamaría, esto es otra zona en Cartagena. Veis el 81, y este es el típico desarrollo, estamos en acantilado, pero es el típico desarrollo de vivienda unifamiliar con campo de golf, que en los 80 ya estaba iniciado. Vale. ¿Cómo se define el ámbito litoral? Bueno, lo que sí que quería dejaros claro es que la ley del 88 introduce elementos que antes no estaban considerados como litoral, los tenéis marcados ahí. Ni las marismas, ni las albuferas, ni los marjales, ni los esteros, esto ya lo hemos comentado, pero es que ni los campos dunares, normalmente estaban vinculados al dominio público marítimo terrestre, ni los acantilados, ni los terrenos ganados al mar. Ahora los ejemplos creo que son casi todos, no sé si disculpa, casi todos los ejemplos que he puesto son del Mediterráneo, probablemente porque no he cogido ninguno de la región ni del norte, porque está bastante más machacado, y porque yo creo que el propio mar Mediterráneo, que es mucho más amable, daba lugar a poder intervenir de esta manera, que aquí en San Sebastián, si ves los diques del puerto, es bastante más complicado. La albufera de Esgrau, este es el 56, este es el 2010, está situada en Mahón, en Menorca, y es uno de los casos paradigmáticos donde, a Menorca le llega el desarrollismo muy tarde, y cuando van a empezar a aplicarlo llega la crisis del 73 y no son capaces. De todos modos, este es un caso paradigmático, porque aquí sí que había un proyecto, veis todas las viviendas de ahí abajo, había un proyecto de viviendas unifamiliares con un puerto deportivo dentro de la albufera, y es no solo la crisis, sino la población y el poder político también el que, a base de movilizaciones, consiguen parar esto.
Las viviendas de abajo las van desmontando, tienen un plan de recuperación ambiental y las van desmontando de poco en poco, de año en año. Y este es el inicio de toda la protección ambiental de Menorca, de la declaración de la Reserva de la Biosfera, esto que sirva también para ensalzar a aquel poder político y a aquel ciudadano que hace las cosas bien. Esto es Alcudia, que es el caso contrario. El 56, ¿veis? Gran parte de la albufera está medio conservada, pero lo que estaba más pegado al puerto... esto es un zoom sobre el puerto, si veis ahí justo en el extremo del... ahí hay unas viviendas unifamiliares con piscina, con propietarios, que es lo que os decía antes, y esto es, bueno, probablemente es uno de los casos más sencillitos. Andratx, ¿no? El 56... y la construcción de los acantilados. Una cosa que pasa mucho, por lo menos en Baleares, es que cuando se les agota la primera línea de playa, seguimos por el acantilado. O sea, como vais a ver en la siguiente diapo, si os fijáis, ¿no? Esto es un campo dunar estupendo y este es el campo dunar, bueno, hay parte que se conserva. Si os echáis un ojo por el litoral, claro, lo que vale es la primera línea de playa. Casi todas las ciudades, salvo las que realmente tenían entidad más importante no turística, están construidas en paralelo. Con lo cual se va formando el continuo urbano subiendo por los... Y acabo ya, prácticamente. Esto es, además del dominio público, la ley de costas define el litoral hacia el dominio privado con una serie de servidumbres. Lo que sí quería acabar es haciendo una reflexión sobre qué entiende la ley como ámbito litoral. Es hasta el 69 eran exactamente 20 metros, ¿vale? El dominio público, más 6 metros, que era una banda donde se llamaba de vigilancia litoral, donde tenía que estar libre para que cualquiera pudiera circular por ahí, cualquiera pudiera controlar qué es lo que pasaba, más la servidumbre de salvamento, que eran 20 metros, y que a mí es que me parece muy tierno lo de dicho límite avanzará o se retirará conforme el mar avance o se retire, ¿no? Eran formas de leer el territorio desde un sistema, probablemente desde un entendimiento del territorio en equilibrio. Esto en el desarrollismo no servía para nada. El salvamento estaba pensado para que cualquiera pudiera llegar a tierra y dejar sus cosas y sus enseres mientras el mar batía. Ese pensamiento, pues probablemente en el momento de desarrollo brutal de la construcción del litoral no nos servía para nada. Después, en el 88, ampliamos a 500 metros, que tampoco es nada. Mantenemos la de paso, ampliamos la de protección a 100, pero necesariamente o se tomó la decisión de no tocar los derechos adquiridos. Luego, esa línea de 20 metros, todo lo que estaba construido ya o todo lo que era urbanizable con plan parcial aprobado, sigue construido en los 20 metros, ¿vale? A los 20 metros. En el resto se dejó una banda de 100 donde se supone que no se podía construir nada y se marca una zona de influencia con una serie de condiciones, pero bueno. Aquí tenéis la zona es otra vez la bahía de Alcudia, tenéis el deslinde con la zona de protección, que son 100 metros en muchos lados. Yo creo que eso no es el litoral. Necesitamos replantearnos. La ley tiene cosas muy positivas, pero necesitamos empezar a entender el territorio desde otra manera. Sí quería acabar planteando una serie de cuestiones. ¿Es posible que sigamos interviniendo como en la playa de las Teresitas? Ya no hacemos diques, pero cogemos arena y la echamos en la playa, porque si no, ¿vale? La playa se va deshaciendo. Las playas, es que igual lo que hay que hacer es quitar la primera línea, porque todas las inversiones que hacemos para intentar combatir el propio sistema físico no sirven de nada. O sea, hay que volver. ¿Tiene sentido? Igual es que hay que repensar cómo funciona eso. Por otro lado,
El cambio climático. Cuando se habla del cambio climático hablamos de la subida del nivel del mar, pero no solo de eso, sino va a haber un cambio en la dirección del oleaje, lo que significa que el perfil de la playa va a cambiar. El perfil de la costa va a cambiar. Si tienes suerte de estar en el lado donde la playa se ha ensanchado, bien, pero como necesitamos una estrategia para... Y con esto, pues creo que... Si tenéis alguna pregunta rápida. Si no, pasamos al siguiente ponente. Gracias. El siguiente ponente es Luca Brunelli y nos presenta una ponencia del título La ciudad de los ancianos, la mejora de la autonomía personal a través de la adaptación del medio urbano. Luca es arquitecto por el Politécnico de Turín, profesor asociado del CEU de Valencia y doctorando en urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Madrid. Gracias. Tenemos un problema informático. Bien, espero que sea la presentación correcta. Bueno, cuando estuve preparando esta comunicación tenía bastante claro el contenido, por supuesto, y el contenido, como veréis, es un poco el estado actual de mi investigación que estoy desarrollando como tesis doctoral, con lo cual la comunicación se va a quedar abierta, planteando más bien un marco teórico y unas hipótesis de trabajo. Tenía una duda en relación a cómo arrancar, porque visto el panel de la mayoría de los conferenciantes y el enfoque más bien dirigido a la cuestión energética, bueno, me parecía que esta era una buena manera de arrancar. Esta es una imagen que muchos de vosotros conoceréis, que es un poco la representación de la estimación de la reserva de hidrocarburos. Y vemos como estamos más o menos, no hay consenso, pero bueno, estamos en el pico, ¿no? Y es decir, que los recursos naturales no renovables están en claro declive. En cambio, nos encontramos en una situación donde el cambio demográfico, más acuciado en los países más desarrollados, pero en general en la población mundial, nos llevará a un aumento de la población mayor de 65 años. Es decir, visto desde una forma bastante optimista y pragmática, que podría ser la de la doctora Fried, que es una reconocida geriatra norteamericana, estamos frente a un recurso natural en aumento y que deberíamos poder aprovechar, entre comillas, ¿no? El cambio demográfico y social nos plantea nuevas necesidades y requerimientos para el entorno urbano. Y es un entorno que, bueno, que como hemos podido ver en diferentes ponencias estos días, en general no ha sido proyectado ni transformado teniendo en cuenta las necesidades de autonomía y seguridad de grupos más vulnerables, entre otros los niños, los jóvenes y los ancianos. Por primera vez en la historia de la humanidad nos encontramos con una inversión de la pirámide o de la campana de la población, ¿no? Nos encontramos, bueno, esto es la situación, la evolución en España, con una relación que se está invirtiendo entre la población de jóvenes, la que en demografía se considera entre los 0 y 14 años, y la población mayor de 65. Ahora mismo, aproximadamente, según el censo del 2010, esta relación es equilibrada, pero lo que nos espera es lo que veis abajo, o sea, la relación de un joven cada 2 personas mayores de 65 años. Este cambio se debe básicamente a 2 cuestiones. La disminución de la tasa de fertilidad, nacen menos niños,
Vemos en este mapa mundial como todavía esta tendencia no se da en el África subsahariana, pero en general hay una disminución marcada en todos los países en transición demográfica. Y, por supuesto, el aumento de la esperanza de vida al nacimiento, que se debe básicamente a los avances de la medicina, se debe también a la mejora al urbanismo como respuesta a los problemas de salud e higiene, por supuesto en los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, o Australia, Japón, pero que está en proceso de avance, digamos, en todo el mundo, ¿no? El escenario actual es este, donde vemos como que hay sociedades y países donde ya hay una tasa de población mayor, en este caso de 60 años, superior al 20%. En el caso de España nos encontramos en este momento con una persona mayor de 65 años cada 6. Y con una tendencia, esas son estimaciones, proyecciones demográficas evidentemente, donde además nos llama la atención un incremento relativo de la población sobreenvejecida. Se define así la población mayor de 80 años, que claramente es la que puede plantear mayores problemas de asistencia o de... Bueno, el escenario mundial podría ser este, donde vemos como nuestro país, o España, o Italia, o Europa en general, va a tener una tasa mayor del 30% de población envejecida. El escenario para España en concreto podría ser este, ¿no? Bien, retomando un poco el discurso pragmático, si queréis, de la doctora Fried, podríamos considerar que hay dos razones fundamentales para intentar aprovechar el capital social que vamos a hacer en el fondo todos nosotros dentro de unos años. Razones económicas, la imposibilidad de garantizar asistencia sanitaria y social de calidad para todos, algo que yo creo que es muy de actualidad en este momento, que plantea a nivel geriátrico de la medicina un cambio de modelo orientado a la prevención. Y luego hay razones de solidaridad intergeneracional. Se plantean muchos problemas para las generaciones futuras. Ese ratio de 2 personas por cada anciano plantea, por ejemplo, un problema que en Estados Unidos ya han llamado de generación sándwich, es decir, el retraso de la paternidad, o sea, el hecho de que tengamos hijos cada vez más tarde, hará que habrá una generación que se encontrará a la vez con tener que atender familiares mayores de 65, más bien mayores de 80 años, a la vez que tiene que atender a sus hijos, ¿no? Con gravísimos problemas sociales. Bueno, desde la Organización Mundial de la Salud, lo que se está planteando es un nuevo modelo de envejecimiento que lo que pretende es superar un poco el estereotipo negativo que tenemos un poco todos, ¿no?, hacia la tercera edad. Más bien, lo que se pretende es cambiar esta visión tripartida de la sociedad y de la vida, reconociendo además que tanto desde el punto de vista social como médico, clínico, en realidad nos encontramos con dos etapas bastante marcadas. Una que podríamos llamar tercera edad, que es una edad donde se goza todavía de buena salud, y una cuarta edad, en términos estadísticos podríamos situarla más allá de los 80 años, donde efectivamente empiezan a aparecer mayores problemas, ¿no? El modelo que propone la OMS se viene a llamar envejecimiento activo, y por envejecimiento activo se entiende la necesidad de optimizar las oportunidades de salud, de participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Tiene 3 vertientes o 3 ámbitos principales: el físico, digamos, el vinculado a la salud, las condiciones psicofísicas, el económico y el social. En concreto, en el Libro Blanco de Envejecimiento Activo de España, publicado en el 2010, se habla se hace referencia al término activo porque se entiende que además los ancianos tienen que ser partícipes de la vida cívica, cultural, social, ¿no? Más allá de cuestiones también económicas, por ejemplo, el debate que está latente en todos los países ahora de retrasar la edad de jubilación, e incluso que la jubilación sea un proceso gradual y no brusco y repentino. El cambio social, es un factor que dificulta en realidad cualquier trabajo que aborde la cuestión del envejecimiento, del impacto sobre la sociedad y, en el caso de mi investigación, sobre el entorno urbano.
Hay que pensar que cuando nosotros llegaremos a los 60 o 70, 80 años, viviremos esa etapa de una forma muy distinta a como la vive la gente que ahora mismo tiene esa edad. Pero sí que podemos reconocer una tendencia que ya se refleja en las encuestas del INSERSO más recientes, donde hay una demanda ya para una mayor autonomía, ¿no? La idea de que los ancianos esperan solo la ayuda, que tienen una postura pasiva, pues creo que está totalmente obsoleta ya y las encuestas lo demuestran. Y ahí sale un planteamiento que acerca, digamos, el modelo de envejecimiento activo a la realidad social en la que estamos. Bien, la autonomía personal, entonces, en una definición muy amplia, podría ser definida como el derecho de un individuo de ser libre de las interferencias de los demás. Esta concepción de la autonomía no deja de ser una de las 4 dimensiones en la que podríamos abordar la cuestión de la calidad de vida y el bienestar. La otra sería el control, la habilidad de intervenir activamente en el entorno personal. Y luego hay 2 dimensiones que son la autorrealización y el placer, que tienen quizás más que ver con aquello que nos decía Ortega, ¿no?, del proyecto vital, o sea, que cada uno, o sea, el ser humano no se puede satisfacer solo dándole alimento y cobijo, sino todos nosotros tenemos un proyecto que va más allá, ¿no?, de esas dimensiones básicas necesarias. Bien, ¿dónde interviene la cuestión ya más física, ¿no?, que es la que pretendo abordar en este trabajo? Hay un anhelo hacia una autonomía, pero al mismo tiempo hay un proceso de decaimiento psicofísico que es muy desigual, o sea, no podemos generalizar, pero en general este decaimiento, la aparición de enfermedades, etcétera, puede mermar por completo estas expectativas de autonomía personal en la relación con el entorno. En geriatría se define la función como la capacidad de ejecutar de manera autónoma aquellas funciones necesarias y deseadas de la vida diaria. Y el deterioro funcional, insisto, esto es una lista muy resumida de algo que ocurre de forma muy distinta para cada uno de nosotros y depende de factores genéticos en una medida bastante menor a la que podemos o imaginamos. Normalmente se habla de un 25% del impacto de la carga genética sobre el proceso de envejecimiento y todo el resto depende de los hábitos de vida, de los hábitos tóxicos especialmente, del entorno en el que vivimos y de la actividad física que solemos, de la forma en que mantenemos nuestro cuerpo, ¿no? Este diagrama, bastante conocido en el mundo de la medicina y la geriatría, pues, bueno, de forma muy esquemática representa como habría, digamos, una forma de decaimiento media, optimal, que es representada por la línea más oscura, y un decaimiento más acelerado que depende de factores, bueno, de todo tipo, los que acabo de mencionar en buena medida. Lo que nos indica este diagrama es que para recuperar es volver a poner, digamos, más horizontal esta línea. Podemos actuar tanto sobre los hábitos, por ejemplo, promover la actividad física y mental, y también a la vez podemos intervenir sobre el entorno. Pues esta es la realidad en España en este momento, donde aparece la discapacidad de forma muy marcada a partir de los 65 o 70 años, ¿no? Bien, volviendo al concepto de autonomía personal y buscando una fórmula de autonomía personal que sea operativa para mi trabajo, para la investigación que estoy desarrollando, me parece que un ámbito de autonomía interesante es el que la misma geriatría, la terapia ocupacional, define como el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Es una definición que se refleja también en la Ley de Dependencia de España del 2006, donde se menciona precisamente o se vincula la autonomía personal al desempeño de las actividades básicas de la vida diaria. En geriatría en concreto y en terapia ocupacional estas actividades vienen tipificadas. Voy a ser muy breve sobre esto, pero para daros una idea de que se analizan las actividades de vida diaria como predictores de un estado de salud. En concreto, se habla de básicas, que son las que se suelen desempeñar en el ámbito doméstico, y las instrumentales, algunas de las cuales se desempeñan en el ámbito urbano, que es el ámbito
me interesa en este trabajo. Esta es una ficha tipo de la escala de Lowton que se utiliza en la valoración geriátrica integral. Cuando un paciente mayor de 65 años entra a un centro de atención primaria por primera vez, se le suele hacer una encuesta de este tipo. Y como podéis ver, hay alguna actividad señalada aquí, como el ir de compras o el uso de medios de transporte, donde se entra en juego, digamos, la dimensión urbana, el espacio puertas afuera, ¿no?, de la propia vivienda. Bien. Vamos centrando ya un poco más la cuestión. Digamos que hay evidencia científica, porque hay numerosos estudios del ámbito de la medicina desde hace aproximadamente un par de décadas que están relacionando o intentan demostrar la correlación entre entorno urbano y salud. Por ejemplo, hay muchos estudios que correlan la epidemia, digamos, de diabetes tipo 2, diabetes senil, con digamos, la calidad del entorno urbano y sobre todo mirando si este entorno urbano favorece o menos los desplazamientos peatonales, ¿no? De hecho, en geriatría, bueno, se marca claramente las ventajas, o se reconoce claramente desde hace tiempo las ventajas de la actividad física, porque prolonga la vida y mejora su calidad y porque efectivamente permite conservar la autonomía personal. Como afirma numerosos geriatras, por ejemplo, el doctor Ferrucci es el director del estudio longitudinal de Baltimore, que es uno de los estudios que sigue un grupo de población desde hace más tiempo, desde hace 50 años, pues las indicaciones son claras, las indicaciones que provienen, digamos, del mundo de la medicina, de la geriatría en particular, hacia el mundo de los urbanistas y arquitectos, en los que me sitúo yo, a pesar de lo que estoy hablando más de cuestiones para mí bastante complicadas de manejar, por cierto. Pero el mensaje es este, ¿no? No se trata solamente de practicar ejercicio como hobby, sino como parte integral de la vida diaria. ¿Y de qué tipo de actividad física estamos hablando? Pues aquí otra referencia que yo creo que es buena para todos, por cierto, es mirar este documento. Y en el caso del grupo demográfico del que estoy hablando, pues en el fondo se trata de actividades de baja intensidad, se trata de que cada uno pueda pues moverse libremente por el entorno de proximidad de la propia residencia, por supuesto desarrollar tareas domésticas, más allá de lo que se podría llamar ejercicio físico, que serían las actividades reguladas, ¿no? De hecho, bueno, hay un programa de la OMS en el que, por cierto, pertenece San Sebastián como además primera ciudad española que se ha englobado, se ha sumado a la red. Se entiende que el entorno urbano puede ser un facilitador, ¿no?, de una condición de calidad de vida para este grupo demográfico. Bien, aquí ya entramos, digamos, en lo que serían las hipótesis del trabajo, de forma muy resumida y basadas en evidencia y otros trabajos y literatura, pero básicamente la cuestión está en reconocer la calidad del entorno urbano de proximidad a la residencia habitual, como facilitador de las actividades de vida diaria, y esta calidad dependería, por un lado, de la complejidad, es decir, la diversidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas, y por otro lado, de la accesibilidad entendida en tres vertientes. La complejidad y la diversidad deberían ser no solo lo que satisface o que permite, por ejemplo, comprar el pan, sino deberían ser también el motor, digamos, la motivación para salir de casa. El que conozca, por ejemplo, el trabajo de Jan Gehl, urbanista danés, sabéis que él solía distinguir entre, estudiando las actividades que se desarrollan en el entorno urbano, en el espacio público, suele distinguir en actividades necesarias, que son aquellas que te obligan a salir a la calle, como ir al trabajo, llevar a los niños al colegio. En el caso de un anciano podrían ser esas también, pero otras como ir a un centro de salud. Y luego habría las opcionales, que son las que nos motivan a salir porque nos apetece salir, nos apetece ir a un parque o ver a la gente pasear, ¿no? Aquí hay una lista del todo provisional, aunque con sentido común, de lo que podrían ser estas actividades tanto necesarias como opcionales, ¿no? Este trabajo sin duda tiene un problema, entre otros, que tiene que intentar acotar mucho
pues una complejidad que es reflejo de la complejidad urbana, ¿no? Pero cuando hablamos de actividades opcionales, indirectamente estaríamos hablando de las actividades sociales de las que nos hablaba Jan Gehl, es decir, el hecho de ir a un parque, sentarse en un banco, es porque también te da la oportunidad mejor de hablar con un vecino, con un amigo, o, bueno, en fin. Hay una dimensión psicológica de todo esto que este trabajo pretende acotar, porque si no requeriría un equipo multidisciplinar para abordarlo, evidentemente. Ya para ir terminando, las tres vertientes de la accesibilidad serían, por un lado, la cuestión que aquí se define como accesibilidad espacial. Normalmente en los estudios de transporte urbano se habla también de accesibilidad geográfica. Básicamente, la forma en la que estos servicios, usos se distribuyen, ¿no?, en el espacio urbano, mirando sobre todo la distancia desde el lugar de residencia y los tiempos, sobre todo, necesarios, más que la distancia. Y bueno, en este cómputo, digamos, en esta valoración, la cuestión de la pendientes o la topografía urbana, bueno, puede incidir mucho. Aquí hay un debate en este momento sobre, bueno, esos estándares que se suelen manejar en urbanismo, ¿no?, de un radio de 500 metros o 400 metros para acceder a una parada de transporte público, etcétera. Pues habría que revisarlo en función de realmente de las capacidades psicofísicas de este sector de la población, que no olvidemos que va a ser 1/3 de la población de España en breve, ¿no?, en pocas décadas. Estaría luego un aspecto que sí que se relaciona más con la cuestión psicológica del entorno urbano, que sería la accesibilidad cognitiva. Hay estudios, pocos, la verdad, enfocados a este sector demográfico. Uno que creo que merece la pena tener como referencia es este desarrollado en Reino Unido, publicado en el 2006, donde se ha hecho, bueno, a través de encuestas y seguimiento de un grupo de personas que sufren procesos degenerativos, demencia senil de distintos grados. Bueno, se han detectado aquellos aspectos del entorno urbano que pueden facilitar en mayor medida la orientación, básicamente, y con lo cual tener una repercusión positiva psicológica sobre la seguridad, ¿no?, o sea, la capacidad o la motivación a salir, ¿no? Por último, no menos importante, sería la dimensión de la accesibilidad, que es la que quizás comúnmente manejamos, que es la accesibilidad física, la que creo que de forma un poco errónea a veces se define como la supresión de barreras, que sería aquel conjunto de condiciones materiales de los espacios de recorrido que privilegian la cadena de accesibilidad. O sea, aquí la cuestión del itinerario, o sea, la posibilidad de recorrer el espacio es fundamental. De poco sirve un autobús accesible si no puedo acceder ni siquiera a la parada, o la misma parada accesible, pero si luego el recorrido para acceder a ella es totalmente impracticable, ¿no? Bueno, estamos hablando de cosas que quizás todo el mundo conoce, pero que habría que articularlas como respuesta muy clara, muy efectiva para dar respuesta a este cambio demográfico y social, ¿no? En fin, ya voy cerrando. La cuestión es intentar activar un círculo virtuoso entre la promoción de una vida más activa físicamente. Esto es un discurso que vale para todos y para cualquier edad, por supuesto, pero que se ha revelado desde la geriatría como fundamental para mantener la calidad de vida en las personas mayores, y que esta vida más activa físicamente se puede desempeñar en un entorno urbano de proximidad, y que a su vez sea lo que permite realmente tener una autonomía personal en la vida cotidiana, que es una de las patas de la calidad de vida, ¿no? Bueno, actualmente el trabajo está intentando detectar aquellos sitios donde se podría empezar a mirar, porque, bueno, un aspecto que no he comentado, todo esto tiene que necesariamente ser, primero, específico de un lugar, porque no se puede generalizar. Es necesario ver condiciones tanto físicas, espaciales de un entorno, como pueden, digamos, cómo se correlan con la calidad de vida de un grupo de población, y por supuesto trabajar digamos, a través de encuestas con el mismo grupo de personas interesados, porque hay estudios de momento, sobre todo en el mundo anglosajón, donde, bueno, hay sorpresas, ¿no? O sea, son cosas que entiendo que son de sentido común, pero esa correlación puede
sacar a la luz alguna sorpresa y sobre todo ese proceso de involucrar al grupo, digamos, afectado o interesado es fundamental para dar una respuesta más adecuada, ¿no?, a sus necesidades. En el caso de Madrid, por ejemplo, y así termino, al margen de que estos son datos actuales, que tenemos una población ya mayor de 80 años, que es mayor la población, por ejemplo, de esta ciudad entera, y en todo caso estamos hablando en este momento de 600.000 personas mayores de 65 años, hay, es verdad, una población sobreenvejecida en algunos barrios, distritos del centro, pero donde se concentra en este momento en mayor medida la población mayor de 65 años es en este tipo de contextos urbanos, que son, bueno, así lo digo muy brevemente para terminar, son barrios básicamente dormitorio con esta tipología, que por supuesto plantean todos los problemas que han ido surgiendo estos días de eficiencia energética, pero que también plantean ya, porque en este caso, por ejemplo, aquí estamos hablando ya que hay un 30% de población envejecida, plantean serios problemas de autonomía personal para este grupo de personas, para desarrollar las actividades necesarias para su vida, con lo cual, bueno, yo creo que actualmente el trabajo que estoy desarrollando será un poco detectar estas zonas y testear el marco teórico que os he ido un poco presentando. ¿Queréis hacer un comentario, alguna pregunta? Pues muy bien, muchas gracias. La tercera ponencia nos la presentan Claudia Penesio Olaz Grijalva, que conocimos ayer, y la ponencia es Identificación y diagnóstico de las áreas con necesidades de regeneración urbana integral, reflexiones sobre la metodología basadas en el análisis estadístico de la OCDE. Y las conocimos ayer, así que simplemente recordaros, son arquitectas y miembros del Grupo de Investigación de Calidad de Vida en Arquitectura de la Universidad del País Vasco. Buenos días. Bueno, os presentamos en esta comunicación unas reflexiones sobre las metodologías para la identificación y el diagnóstico de las áreas con necesidades de regeneración urbana integral. Estas metodologías, basadas en una metodología de análisis estadístico que realizó la OCDE y que después han sido de aplicación a nivel estatal y autonómico. Para comenzar con la comunicación, contextualizamos la necesidad, otra vez, de aplicar un nuevo modelo de desarrollo urbano. Esto ya se ha dicho ya a estas alturas de congreso en varias ocasiones, pero no está de más repetirlo, ¿no? El hecho de que el desarrollo actual de las ciudades ha primado la cantidad ante la calidad, ha confundido crecimiento muchas veces con desarrollo. El sistema de planeamiento actual está dirigido a la expansión de la ciudad, y esto ha hecho que la ciudad existente quede abandonada y por tanto se haya deteriorado. Por tanto, nos encontramos con ciudades con patologías serias de desequilibrios, desigualdades sociales, zonificaciones, ciudades derrochadoras de territorio y de energía, y ciudades degradadas también físicamente. Por tanto, y además en la coyuntura actual de crisis ambiental y económica, vemos necesario el impulsar este nuevo modelo de desarrollo urbano, en el que la principal estrategia será la regeneración urbana. Como ya se ha dicho, este nuevo desarrollo ya está recogido en varios documentos y se centra en la regeneración urbana, pero una regeneración urbana no de pintado o lavado de cara, sino una regeneración urbana integral que actúe sobre las distintas capas de la ciudad y desde una perspectiva global y estratégica de la ciudad.
Para ello, ya que vamos a actuar sobre todo en las áreas que ya tienen preexistencias muy importantes, será muy importante conocer lo que tenemos de antemano y realizar un análisis del estado actual de las ciudades. Y en ese análisis de las ciudades actuales nos encontraremos muchas veces con ciudades duales, ciudades que tienen espacios con un desarrollo positivo o espacios ganadores, que le llama Agustín Hernández Aja, por ejemplo, y ciudades o espacios perdedores que tienen un desarrollo negativo, ¿no? que tienen una evolución negativa. En estos espacios perdedores, digamos, se identifican a nivel tanto estatal como autonómico básicamente dos tipos. Por una parte, los espacios envejecidos, espacios que en su día tenían cierta importancia, incluso fuerza, vitalidad dentro de la ciudad, pero con la creación de nuevos centros en estas ciudades, la actividad tanto económica, social como cultural se ha desplazado a los nuevos centros y, por tanto, estos espacios que en su día fueron vitales en las ciudades han quedado en desuso y vacías de contenido, con lo cual se abandonan o no se cuidan tanto y se degradan. Por otra parte están los espacios marginales, es decir, los espacios que desde su origen han sido marginales, sobre todo las áreas residenciales construidas en las periferias para básicamente suplir la demanda de vivienda que se dio en décadas anteriores. Estos espacios marginales desde su origen tenían grandes carencias en cuanto a servicios y dotaciones y su nivel o su calidad constructiva además era muy baja. Por lo tanto, estos espacios pueden ser núcleos de conflictos y núcleos de grandes desequilibrios sociales o tienen grandes disposiciones para que se creen estos conflictos, ¿no? Llamamos áreas o barrios vulnerables no solamente a las áreas que ya resultan ser muy degradadas y muy conflictivas, sino a estas áreas que por sus características tienen esta tendencia a degradarse, ¿no? Y en un futuro pueden constituir un conflicto real. Por tanto, en el análisis del estado actual se ha hecho especial hincapié en la identificación de estas áreas para tener un amplio conocimiento de nuestras ciudades y tener una priorización a la hora de diseñar nuestras estrategias de intervención. En la OCDE se desarrolló una metodología para la identificación de estos barrios y posteriormente se ha aplicado el Observatorio de Vulnerabilidad Urbana Estatal, lo aplicó al contexto español, realizando el análisis urbanístico de barrios desfavorecidos y catálogo de áreas vulnerables españolas, y posteriormente, muy recientemente, se ha aplicado en el contexto de la CAP, realizando el diagnóstico de las necesidades de intervención del parque edificatorio. En este último hemos participado desde el grupo de investigación Caviar, y en esta comunicación os queremos presentar un poco las reflexiones y las limitaciones que nos hemos encontrado en su aplicación. Como ha dicho Olaz, el marco general de esta metodología la establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a nivel internacional y presenta una serie de etapas y una serie de criterios. Las etapas pasan por empezar a hacer un primer análisis, una primera valoración del nivel de vulnerabilidad de las áreas urbanas para establecer su prioridad a través de un análisis estadístico que tiene como consecuencia que se empiezan a delimitar las áreas que están en un estado latente de crisis en base a un plano de las secciones censales. Luego veremos mejor qué son las secciones censales.
Esta delimitación, es una delimitación hecha sobre una base de datos cuantitativos y se profundiza a través de un análisis más cualitativa que pasa por hacer entrevistas a los técnicos que directamente trabajan en el territorio, que son básicamente las administraciones municipales y la Sociedad Urbanística de Rehabilitación. Luego se verifica esto a través de un trabajo de campo y se hace una revisión cualitativa de la selección estadística que se ha hecho, que sirve por una parte para eliminar eventuales áreas que han salido por el análisis estadístico o incluir otras áreas que han salido por el análisis cualitativo, y por otra sirve también para revisar el límite del barrio, porque casi nunca el límite de la sección censal coincide con el límite morfológico de un área urbana. Para empezar el análisis se utiliza primero un criterio poblacional, como veremos mejor luego, es decir, que este análisis no se hace sobre todos los municipios de un estado, sino hay una primera quiebra que se hace en base a criterios poblacionales. El análisis estadístico se utilizan unas primeras variables que se llaman variables filtro y que suelen ser unas pocas variables, y luego se definen unas variables descriptivas para realizar el análisis cualitativo. En esta metodología la evaluación de la vulnerabilidad se hace en base a un enfoque integral, es decir, se analizan aspectos relacionados con el urbanismo, con la edificación, con el medio ambiente y con los aspectos sociales y económicos. Aquí vemos esquemáticamente una comparación entre la metodología propuesta por la OCDE y la metodología aplicada a España. Y ya vemos que en los criterios poblacionales hay una primera diferencia, porque en la OCDE se analizan solo los municipios que tienen más de 100.000 habitantes, mientras que en España este límite ya baja para adaptarse a la realidad territorial y viene a ser de 50.000 habitantes. Al mismo tiempo, lo que sube es el número de habitantes de los barrios con respecto a la metodología de la OCDE. Otra vez, esta es una adaptación a la forma de crecimiento más propia de este estado con respecto al mundo. Por lo que se refiere al análisis estadístico, la OCDE indica de utilizar dos indicadores, la tasa de paro y el nivel de renta. En esto la metodología española es parecida porque utiliza la tasa de paro y, siendo que en el censo español no existe el nivel de renta, utiliza otros dos indicadores que son población analfabeta y servicios mínimos en las viviendas como aproximación al nivel de renta. Por lo que se refiere a las variables descriptivas, vemos que como la de la OCDE, que establece más un marco general, son bastante genéricas, pero sin embargo abarcan diferentes aspectos que se refieren al urbano. Mientras en la metodología que se ha aplicado en España ya hay una mayor especificación de las variables descriptivas, algunas de las cuales tienen que ver con edificación o con urbanismo, otras tienen que ver más con aspectos sociales o medioambientales, como hemos dicho antes. En septiembre de 2010, el gobierno, un equipo formado por Tecnalia, que es un centro tecnológico de Euskadi, y dos grupos colaboradores, un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y nuestro grupo de investigación de la Universidad del País Vasco, tienen el encargo de aplicar esta metodología que hemos visto a la realidad de la CAP y de hacer un diagnóstico de las necesidades de intervención en el parque edificatorio. Nosotras en particular nos hemos ocupado de hacer este trabajo en la provincia de Guipúzcoa y en particular hemos hecho el análisis cualitativo, la puesta a punto del inventario y desarrollado el caso de estudio. En un primer momento se eligieron unas variables filtros que eran las que veis ahí: porcentaje de viviendas construidas entre 1900 y 1980, densidad de vivienda, edificios con más de 5 plantas y tasa de paro. Los resultados del análisis estadísticos con estos indicadores dejó de manifiesto que a lo mejor los indicadores no eran los más apropiados porque salía un panorama que no correspondía con nuestro conocimiento de la realidad, es decir, salían áreas que no se pueden considerar vulnerables para nada y quedaban excluidas otras.
Por esto, bueno, se estableció un sistema de indicadores mucho más amplio, se trabajaron estos indicadores a través de un análisis clúster y de ahí salí una clasificación tipológica de barrios. Entonces, aquí la adaptación de nuestra metodología. Vemos como los criterios poblacionales bajamos a 10.000 habitantes, es decir, y además en Guipúzcoa hemos bajado ulteriormente a 8.000 habitantes, para siempre aproximarse más a la realidad contextual. Y los barrios eran sin limitación de números de habitantes, porque luego nos hemos dado cuenta que a veces se trata de pequeños núcleos de vivienda, agrupaciones de vivienda. Bueno, como hemos dicho, las variables filtros ya he dicho antes, y aquí tenemos las variables que han servido para la clasificación de los barrios y que han sido la misma que hemos utilizado en las entrevistas, es decir, investigando aspectos relacionados con lo social, con la habitabilidad de los edificios y la habitabilidad urbana, con la accesibilidad de los edificios y accesibilidad urbana, con la estabilidad de los edificios y con la eficiencia energética. Ahora, como decía Olatz, hemos detectado una serie de, no tanto de impropiedad de la metodología, sino de limitaciones al momento de aplicar una metodología que está pensada por otro contexto físico y social a una realidad tan específica como, vamos a decir, la provincia de Guipúzcoa, porque nosotros hemos hecho este trabajo en la provincia de Guipúzcoa. Y pensamos que una de las razones es la aplicación del análisis estadístico que se basa en las secciones censales. Una sección censal es una delimitación administrativa del territorio que se hace en base al número de habitantes. Casi nunca tiene una correspondencia con la realidad física del territorio. Además, si aún un tiempo la tuvo, esta correspondencia se ha ido perdiendo en los años, porque cuando si esta es la sección censal y el número de habitantes supera lo que tiene que tener, se parte administrativamente, entonces la partición es absolutamente casual y esto agrava este alejamiento de la realidad física. Sin embargo, se utilizan porque tienen una serie de ventajas. Primero, son unas fuentes estadísticas oficiales, entonces dan validez a la investigación que estás haciendo. Se utilizan internacionalmente y esto permite de comparar diferentes trabajos y hacer análisis críticas. Tienen un nivel de desagregación apropiado. Hay otras unidades censales que pero son más amplias, entonces generarían aún más problemas. No contienen solo datos demográficos. Si nuestra análisis de la vulnerabilidad quiere que sea integral, es importante que no nos relacionamos solo a los datos demográficos, como pueden ser los datos del patrón, por ejemplo. Son georreferenciadas y la base de datos está digitalizada, entonces todo esto facilita el trabajo y su aplicación al territorio. Pero tiene una serie de limitaciones. La primera ya lo he dicho diciendo que es una sección censal, no tiene en cuenta la población en condiciones de ilegalidad, y esto, si vamos a hacer un análisis de vulnerabilidad, es como decir, una ausencia bastante grave, porque esta población tiende a concentrarse en las áreas más problemáticas de la ciudad, no por su elección, sino por una serie de mecanismos. La recopilación de datos es una operación masiva y las entrevistas no se hacen nunca con un encuestador, es decir, tú estás en tu casa y bueno, a lo mejor empieza el partido y eso, ¿no? Los cuestionarios son bastante esquemáticos y otro problema bastante importante es que se actualizan cada 10 años y con ¿cómo decir? Los cambios siempre más acelerados que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro territorio, en nuestro entorno, ese intervalo se hace un poco amplio. De hecho, todos los estudios que utilizan las secciones censales no aconsejan de utilizarlos después de 5 años. Y nosotras hemos hecho este estudio con el censo de 2001. Otra causa... Porque no existen más datos. Entonces, todo esto... esto en general, veremos cómo esto se agrava en la realidad territorial de Guipúzcoa, pero dice por una parte necesidad de adaptación de la metodología a la realidad contextual y por el otra que el análisis cualitativo es básico para completar esos resultados. Bueno, vemos unos ejemplos de lo que queríamos decir con esto de que la sección censal no corresponde, o sí, dependiendo de la morfología de las ciudades o los barrios, con
con el límite, digamos, del barrio, que se identifica como barrio, ¿no? En las zonas densas, lo que pasa es que en Guipúzcoa los municipios en general son pequeños y aunque tengan zonas densas, muchas veces la sección censal se sale de esa zona densa, ¿no? Entonces, en casos como el de Donosti, sí que encontramos correspondencia en la mayoría de los casos, por lo menos en el censo, o en el centro, o en las zonas densas, la sección censal corresponde con el límite del barrio, ¿no? Como puede ser en este caso. Sin embargo, cuando nos vamos alejando del centro a las periferias, vemos que, aparte de que los barrios hay barrios que son más pequeños, además la sección censal abarca otro tipo de zonas como pueden ser las industriales o las rurales y demás. Entonces los datos que tenemos estadísticos pues no reflejan la realidad de ese barrio que estamos analizando. Y muchas veces en esta primera criba que se hace en esta metodología no se detectan estos focos de vulnerabilidad. Pasa lo mismo en los municipios más pequeños, saliéndose de Donosti también, porque hay veces que la sección censal recoge varias tipologías, por ejemplo, el casco histórico puede ir con el ensanche, porque al final el nivel de población es pequeño, ¿no? Entonces la sección censal recoge pues un número de habitantes simplemente. O en municipios aún más pequeños en las que puede ser que todo el municipio sea una sección censal o que esté dividido en 2 o 3 y abarque pues, muchos núcleos rurales que son característicos del territorio guipuzcoano. Por tanto, creemos que partiendo de la base positiva de que se ha hecho este análisis y esta primera adaptación de la metodología al territorio de la CAP, la primera conclusión es que en este tipo de estudios cobra aún más importancia, si cabe, el análisis cualitativo, dado que el análisis estadístico, esta primera criba que se hace en base a los datos estadísticos, puede dejar fuera muchos núcleos que sí que tienen potencialidad o son vulnerables en realidad, y coge otros que en realidad no lo son. Entonces esto hay que contrastarlo con mayor rigor aún en la fase siguiente de análisis cualitativo. Por otra parte, entendemos que partiendo de la base de la metodología que hemos aplicado, se puede adaptar aún más a las características territoriales, urbanas y edificatorias de la propia CAP. Y también intentar que de esta metodología salga por lo menos una metodología más simplificada en la que no se tengan que utilizar tantos datos y que se pueda aplicar de una manera más ágil, ¿no? Igual identificando los indicadores básicos que detectan este tipo de áreas vulnerables. Y eso es todo. Muy bien, si tenéis alguna pregunta, un comentario. Pues muy bien, muchas gracias. Pasamos a la última ponente de hoy, Lizeth Artemisia Sánchez, y el título de su ponencia. El título de su ponencia: el marco general de criterios para una iluminación urbana eficiente y confortable. Lizeth, arquitecta, máster en sostenibilidad, especialidad en edificación sostenible por la UPC, actualmente estudiante de doctorado en sostenibilidad en la UPC. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Bueno, aclarando que no soy arquitecta, para que no.
Y también, bueno, pues muchas gracias por su asistencia y por estar aquí. Espero que la charla sea de su agrado y que nos sirva tanto a mí como a ustedes. Bueno, les presentaré un marco general de criterios para la iluminación urbana eficiente y confortable, que es una comunicación que se ha realizado con la ayuda del Instituto de Investigación de Energía en Cataluña, y participamos la gente que está allí enmarcada, y yo soy una de todos ellos. Bueno, hablaré sobre la eficiencia energética en alumbrado público, pero considerando bueno, ok, gracias. Bueno, pero considerando a los usuarios de las vías, nosotros que estamos en la calle como peatones o como conductores. Bueno, hablaré un poco la introducción, los objetivos de la comunicación, enmarcaré algunos criterios de diseño. También hicimos un pequeño caso de estudio donde expondré la metodología, los resultados y las conclusiones. Será paso por paso, no todos a la vez como están aquí enmarcados todos uno. Bueno, la iluminación urbana es un punto importante para obtener o que enmarca la calidad de vida de los ciudadanos. Me gusta esta fotografía porque expone precisamente algunos elementos que se deberían evitar dentro del alumbrado público. Los diseñadores tendrían que considerar iluminar más abajo que el cielo, por ejemplo, o más las vías donde pasan los peatones que las fachadas. Aquí podemos ver un desperdicio de energía, y la contaminación lumínica es un desperdicio de energía. La intrusión de luz es un desperdicio de energía. Entonces, si lográramos más dirigir el diseño de iluminación hacia las necesidades que tenemos los peatones o los conductores, pues yo creo que cambiaría mucho las cosas. En el caso de España, para el año del 2010, la iluminación urbana supuso un consumo energético de 3.630 gigavatios hora, que representó el 0,8% del consumo eléctrico nacional, y por lo tanto es responsable de cantidades de CO2 emitidas a la atmósfera. Cabe mencionar que algunas ciudades a nivel europeo están tomando cartas en el asunto y principalmente aquellas que han firmado el Pacto de Alcaldes y que tienen el compromiso de reducir 20% de sus emisiones de CO2, están tomando cartas en el asunto y están proponiendo planes de eficiencia energética en alumbrado público. Por lo tanto, nuestro objetivo para al menos esta comunicación es presentar un marco de criterios para disminuir el consumo energético en la iluminación urbana, sin arriesgar la seguridad y el confort de los usuarios de las vías, ofreciendo a los municipios un modelo eficiente que ayude a cumplir con sus objetivos ambientales. Bien, para mejorar el rendimiento visual, cuando estamos en la calle y en horario nocturno, pues tenemos que hablar un poco de la visión. Y entonces, cuando estamos expuestos a cantidades de luminancias por encima de 10 candelas por metro cuadrado, se denomina que nuestro ojo está dentro de la zona fotópica, donde los conos
donde los conos están activos y podemos detectar colores. En cambio, si estamos a condiciones de luz o de luminancia por debajo de 0,01 candelas por metros cuadrados, estamos en la zona escotópica y nuestros bastones son los que están activos y no podemos presenciar el color, pero ganamos un poco en definición. Ahora, la zona mesópica, que está o se define entre los límites superior e inferior de la zona escotópica y fotópica, aquí participan tanto conos como bastones, y la aplicación que se le da a esta zona es el alumbrado público, es lo que nos compete. Bien. Por lo tanto, se han definido unas curvas de sensibilidad espectral, tanto fotópica como escotópica, es decir, tanto a condiciones de luz de día como condiciones de noche, donde nuestro ojo tiene una mayor sensibilidad en la curva fotópica a 555 nanómetros y en cambio en la curva escotópica nuestro ojo tiene una sensibilidad a 507 nanómetros. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando queremos proponer un tipo de lámpara o un color para iluminar las calles, pues tenemos que saber cómo va a responder nuestro ojo, o al menos así se debiera de preguntar. Entonces, en estas gráficas podemos ver una lámpara de vapor de sodio a alta presión y una lámpara de halogenuros metálicos. La lámpara de vapor de sodio tiene una mejor distribución espectral dentro de la curva fotópica, mientras que una lámpara de halogenuros metálicos, su distribución espectral se dirige más hacia la zona escotópica. Y como hemos dicho en la diapositiva anterior, el alumbrado público se encuentra dentro de la zona mesópica. Entonces, podría concluir rápidamente que las lámparas que nos dirijan hacia una distribución espectral hacia los niveles de luz inferiores, pues podremos tener un mejor rendimiento visual. Bien, pero también se darán cuenta que no hay una curva de distribución o una curva de sensibilidad en la zona mesópica. Entonces, un grupo o el Comité Internacional de Iluminación se ha dado a la tarea de hacer una matriz donde nos pueda representar el uso de cierto tipo de lámparas. Vendría siendo de vapor de sodio baja presión o vapor de sodio a alta presión, halogenuros metálicos, LEDs o halogenuros metálicos más con cantidad o su distribución más hacia los azules en el espectro. Nos enmarca aquí qué cantidad de luminancia percibida aumenta o disminuye dependiendo del tipo de lámpara que se utilice. Entonces, podemos ver que a relaciones de distribución escotópica y fotópica, o sea, menor de 1, y bajo las luminancias establecidas por, en este caso, el Reglamento de Eficiencia Energética en Alumbrado Público de España, que van de 0,5 a 2, nos menciona que es negativa el incremento, o sea, es un incremento negativo de percepción de luminancia. En cambio, para las lámparas como halogenuros metálicos o LEDs, tenemos una percepción positiva, o sea, un aumento de percepción en luminancias, y que conforme van disminuyendo la luminancia fotópica, va aumentando la percepción de luminancia. ¿Sí? Y bueno, entonces, hablando sobre los objetivos de iluminación urbana, hemos propuesto que deben de considerar a las personas que utilizan este espacio
en horario nocturno y que se deben de brindar desplazamiento seguro, debemos de brindar percepción de seguridad y también una percepción de confort a los viandantes y conductores. Sin estos elementos no se utilizaría el espacio público y es importante utilizar el espacio público. Las tareas visuales que delimitan o que brindan un desplazamiento seguro son orientación visual y detección de obstáculos. Detección de obstáculos es tanto si hay alguna malformación en la acera o algún objeto que no pueda ser percibido, o cuál es la cantidad de luz necesaria para detectar este objeto, o el color de la luz que se necesita para detectar este objeto. También la percepción de brillo. La percepción de brillo y el reconocimiento facial nos brinda una percepción de seguridad. Si podemos reconocer a una cierta distancia la persona que viene en contra de nosotros y también poder más o menos distinguir sus intenciones, pues entonces nos puede brindar una percepción de seguridad. Y la percepción de confort viene dada por la ausencia de deslumbramiento y también la aceptabilidad, es decir, el color de la luz. Si a unos les gusta un color de luz amarilla porque les parece un poco más romántico, o un color de luz blanca, y a otros les parece que es frío. Bueno, pero hay estudios que han hablado sobre los beneficios que tienen diferentes tipos de lámpara y sus diferentes distribuciones espectrales, y cómo nos ayudan y cómo nos ayudan para obtener estas tareas visuales o mejorarlas. Entonces, se pudiera pensar que para sentirnos más orientados o poder ver el letrero que nos dirige a cierto tipo de calle, no sé, algún señalamiento, tuviéramos que aumentar el nivel de iluminación. Pero la legislación, por ejemplo, la legislación británica nos dice que podemos disminuir los niveles de iluminación siempre y cuando tengamos fuentes de luz con un IRC, que es un índice de color, es un índice de color mayor de 60. Esto significa que utilizar lámparas de color blanco cálido, más bien a partir de blanco cálido, podemos disminuir los niveles de iluminación. Aquí en España no se puede hacer esto. Y también en otro estudio nos marca que con lámparas de halogenuros metálicos podemos percibir mejor los objetos que con lámparas de vapor de sodio a alta presión. Para la percepción de brillo, los estudios mencionan o concluyen que las lámparas de halogenuros metálicos se perciben más brillantes y por lo tanto podemos percibir mayor seguridad en las calles con halogenuros metálicos que con lámparas de vapor de sodio a alta presión. En otro estudio se marcó o se concluyó que se reconoce a una mejor distancia con lámparas de halogenuros metálicos que con lámparas de vapor de sodio. Inclusive que las luminancias se duplican cuando tú utilizas lámparas de vapor de sodio. Y la percepción de color que viene dada por la ausencia de deslumbramiento, la Oficina Técnica de Protección y Calidad al Cielo nos menciona que debemos utilizar luminarias que no sean o que tengan en cuenta el flujo por encima del hemisferio superior, que sea menor del 5%, y un factor de utilización que es directamente la luz que llega al suelo sea mayor de 30, entre otras cosas. Y en la aceptabilidad de color también los estudios muestran que la gente se siente o acepta más un cambio de lámpara de vapor de presión, de vapor a alta presión,
no, que acepta más el cambio de una lámpara de vapor de presión a una lámpara de halogenuros metálicos, es más aceptable para las personas. Bueno, entonces todas estas parte de los criterios más la tabla de la recomendación, las tablas de corrección para la zona mesópica, las hemos aplicado a 3 sistemas donde hemos trabajado o cambiando el tipo de lámpara, hemos utilizado factores de utilización y factores de mantenimiento, y también hemos cambiado el control de flujo. Entonces, primero hemos estudiado un modelo de consumo energético, después aplicar las tablas de corrección para la zona mesópica, y por último lo hemos aplicado a los 3 sistemas de iluminación urbana. Entonces, hemos estudiado las variables que representan para obtener una eficiencia total en el sistema de alumbrado público, que vienen desde la eficiencia de equipos auxiliares, como la eficacia de las lámparas, factor de mantenimiento y utilización, y una serie de ecuaciones hasta que obtenemos un consumo de energía, pero también considerando algo muy importante, que es el tiempo de uso sobre la eficiencia o el rendimiento medio del sistema. Bien, también necesitamos información, como son datos técnicos de los tipos de lámpara que propusimos para nuestro sistema, que son vapor de sodio a alta presión, halogenuros metálicos y los LEDs. Y por último, hemos propuesto diferentes perfiles de control de flujo luminoso en los sistemas de alumbrado. El primero es flujo pleno, es decir, encendido a 1 hora y apagado por la mañana. Un perfil de flujo en cabecera, que es encendido a 1 hora y después reduces el nivel de flujo a cierta hora de la noche y después lo apagas por la mañana. Y un control punto a punto, que es subir los niveles de iluminación y bajarlos dependiendo del flujo de gente o la necesidad que haya de subirlos y bajarlos. Y hemos utilizado las tablas que explicaba al inicio, entonces teniendo un cierto tipo de lámpara con un nivel de iluminación, tenemos un porcentaje de luminancia percibida, ya sea aumentada o no, porque si utilizamos vapor de sodio a alta presión tenemos negativos esta percepción, y también factores de corrección, pero utilizando los diferentes perfiles de flujo. Entonces, estos factores los hemos aplicado a esta ecuación, tanto en el tiempo como en la eficacia de las lámparas. Y los sistemas que hemos abarcado son 3 sistemas, con lámparas de vapor de sodio, halogenuros metálicos, LEDs, factores de utilización tanto para vías principales como para vías secundarias diferentes, factor de mantenimiento medio para los 2 primeros sistemas y factor de mantenimiento máximo para el sistema número 3, y diferentes controles de flujo luminoso. Los resultados que hemos obtenido, bueno, los invito a que si pueden ver los resultados en el libro, porque bueno, básicamente es que en las tablas nos muestra las vías que pueden ser las vías principales o las vías secundarias, con diferentes niveles de iluminación marcados por el reglamento de eficiencia energética, y utilizamos solamente lámparas de vapor de sodio. Los resultados que obtuvimos fueron los consumos energéticos en kilovatios por metro cuadrado, y podemos observar que cuando se aplica la corrección para la zona mesópica, tenemos incrementos de consumo. En cambio, cuando ya utilizamos un control
por ejemplo, el control de flujo luminoso en cabecera, podemos obtener reducciones de consumo en el orden de 18%. Pero si lo aplicamos hacemos la corrección hacia la zona mesópica, no tenemos el mismo ahorro. Por lo tanto, las lámparas de vapor de sodio no representan una mejora en el rendimiento total del sistema, al contrario, aumenta. Para las lámparas de halogenuros metálicos podemos ver que tenemos disminuciones del consumo en el orden de 25 y 33%. Tanto si solamente utilizamos un control de flujo pleno, es decir, encendido y apagado, como si utilizamos un control de flujo en cabecera. Y para el sistema que utilizó lámparas LED, tenemos disminuciones de consumo con un control de flujo pleno, y también tenemos en el orden del 57% reducciones utilizando un control punto a punto. Por lo tanto, nuestras conclusiones son que el uso de la recomendación de CIE para corregir los valores de fotometría fotópica podemos llegar a obtener ahorros significativos en el consumo energético. Ahora, nuestro sistema que mejor tiene ahorros son los LEDs, pero cabe considerar que este modelo no se ha considerado un análisis económico, por ejemplo, o un análisis de impacto ambiental, que es necesario también tenerlo en cuenta. Entonces, para estos modelos, los LEDs y con control de flujo punto a punto han obtenido los mejores resultados. Pero otra alternativa podrían ser las lámparas de halogenuros metálicos, donde se obtienen reducciones del 42%, y además este tipo de lámparas presentan los mejores resultados en las tareas visuales que desempeñan los usuarios en las calles en horario nocturno. Y muchas gracias por su atención. Si alguna pregunta, comentarios. Pues nada, pues muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, se termina la sesión de la mañana, volveremos a empezar a las 3:15, dado que tenemos un poco de retraso. Nos vemos aquí a las 3:15.